Nunca pensé que el día más doloroso de mi vida se convertiría también en el día de mi mayor humillación. Acababa de perder a mi esposa, mi compañera de 42 años, y mientras yo lloraba su partida, mi propio hijo me arrancó de su funeral y me encerró en una habitación como si fuera un estorbo, como si yo no tuviera derecho a despedirme de la mujer que amé toda mi vida. Pero lo que mi hijo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que Marta y yo habíamos previsto esto. 3 meses antes de morir, ella me tomó de la mano, me miró con esos ojos verdes que tanto amé, y me dijo algo que cambiaría todo. Sus palabras aún resuenan en mi cabeza cada noche, cada madrugada, cuando el dolor no me deja dormir. Antes de continuar, si esta historia te está tocando el corazón, no te vayas. Lo que viene después no lo vas a creer, porque a veces la justicia llega desde donde menos lo esperamos. Y créeme, lo que mi hijo y su esposa me hicieron ese día fue solo el comienzo de una historia que nadie en mi familia olvidará jamás. Aquel día comenzó con una llamada que nunca quise recibir. Era las 5 de la mañana cuando el teléfono sonó. El hospital. Marta había sufrido un paro cardíaco durante la noche. Me vestí temblando las manos, apenas podían abrochar los botones de mi camisa. Conduje por calles vacías, rogando a Dios que me diera más tiempo con ella. Solo un poco más. Pero cuando llegué ya era tarde. Mi esposa, mi Marta, se había ido para siempre. La enfermera me llevó a su habitación. Estaba allí tan quieta, tan pálida. Le tomé la mano aún tibia y lloré como no había llorado en toda mi vida. Los siguientes días fueron un borrón de dolor y trámites interminables. Yo quería organizar un funeral sencillo como ella hubiera querido. Marta nunca fue de ceremonias grandes ni ostentosas, pero mi hijo Javier y su esposa Patricia tenían otros planes. Ellos se hicieron cargo de todo, decían que yo estaba demasiado afectado para tomar decisiones, que necesitaba descansar, que ellos se ocuparían de los detalles. En ese momento, con el corazón destrozado y la mente nublada por el dolor, agradecí su ayuda. Pensé que por fin estaban mostrando algo de amor filial. Qué ingenuo fui. Qué ciego estuve. El día del funeral llegó con un cielo gris, que parecía llorar conmigo. La iglesia estaba llena de gente que amaba a Marta. Flores por todas partes, música suave, palabras bonitas sobre mi esposa. Yo estaba sentado en primera fila sosteniendo la foto de nuestra boda. Éramos tan jóvenes, entonces tan llenos de sueños y esperanzas. Ella con su vestido blanco sencillo, yo con el único traje que poseía. Sonreíamos a la cámara sin saber que la vida nos daría 42 años juntos, 3 hijos, momentos de alegría y también de dolor. Estaba perdido en mis recuerdos cuando sentí una mano firme en mi hombro. Era Javier. «Papá», me dijo con una voz que no reconocí, fría y urgente. «Necesitas venir conmigo. Ahora». Había algo en su tono que me erizó la piel. No entendí qué pasaba. Le dije que quería quedarme, que necesitaba estar ahí, despedir a mi esposa como se merecía. Todos nuestros amigos estaban ahí, nuestros vecinos, mis ex colegas de la escuela. Pero él insistió. Patricia apareció del otro lado, tomándome del brazo con más fuerza de la necesaria. Entre los dos me levantaron de la banca. La gente empezó a mirarnos. Vi confusión en sus rostros, preocupación en sus ojos. «¿Qué hacen?», pregunté confundido y asustado. Mi voz sonó débil, rota. Javier no respondió. Patricia tampoco. Me llevaron hacia la parte trasera de la iglesia, subimos unas escaleras estrechas. Yo intentaba resistirme preguntando una y otra vez qué estaba pasando, pero a mis 74 años ya no tengo la fuerza de antes. Mis piernas protestaban, mi corazón latía demasiado rápido. Llegamos a una pequeña habitación de almacenamiento en el segundo piso. Olía a polvo y a cera de velas viejas. Javier abrió la puerta y antes de que pudiera reaccionar me empujó dentro con un movimiento brusco. Tropecé, casi caigo. Escuché el sonido de la llave girando en la cerradura. Un sonido final definitivo. «Javier, ábrele, ¿qué significa esto?», grité golpeando la puerta de madera con los puños. Pero no hubo respuesta. Solo silencio. Un silencio que dolió más que cualquier golpe, más que cualquier insulto. Me dejé caer contra la pared, las piernas ya no me sostenían. El suelo frío atravesó mi pantalón.
Estaba encerrado. Mi propio hijo me había encerrado el día del funeral de mi esposa. No podía creerlo. No quería creerlo. Esto tenía que ser una pesadilla. Pronto despertaría y Marta estaría a mi lado. Pasaron minutos que parecieron horas eternas. Podía escuchar la música del funeral allá abajo, las voces cantando los himnos que Marta amaba. Amazing Grace, su favorito. Y yo estaba ahí solo en la oscuridad sin poder despedirme de ella, sin poder darle el último adiós que ella merecía, que yo necesitaba. Entonces escuché voces del otro lado de la puerta. Javier y Patricia estaban hablando. Me acerqué presionando mi oído contra la madera fría y áspera. Lo que escuché me congeló la sangre. ¿Crees que funcionará?, preguntaba Patricia con esa voz suya siempre calculadora. Claro que sí, respondió mi hijo con una seguridad que me heló hasta los huesos. Con mamá fuera del camino y papá mostrando signos de demencia, podemos declararlo legalmente incompetente. La casa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo será nuestro. El abogado ya tiene los papeles listos para firmar. Solo necesitamos 2 testimonios médicos más. No podía respirar. El aire se me atascó en la garganta. Mi propio hijo, mi sangre, la persona que yo había criado con amor, estaba planeando robarme todo, usando la muerte de su madre como oportunidad. El dolor en mi pecho se volvió insoportable, pero no era mi corazón. Era mi alma rompiéndose en 1000 pedazos. Me llamo Fernando Sánchez. Tengo 74 años y durante más de 4 décadas construí lo que creí era una familia perfecta. Trabajé día y noche como maestro de escuela, luego como director, para darles a mis hijos todo lo que yo nunca tuve. Marta y yo levantamos nuestra casa ladrillo por ladrillo, ahorrando cada peso, sacrificando vacaciones y lujos. Tuvimos 3 hijos. Javier, el mayor, siempre fue el más ambicioso. Estudió administración de empresas, se casó con Patricia, una mujer que desde el principio me pareció demasiado interesada en nuestras propiedades. Luego está Carmen, nuestra hija del medio que vive en el extranjero desde hace 10 años. Y finalmente Diego el menor, un músico que siempre fue el más cercano a nosotros. Marta era el alma de nuestra familia. Maestra de primaria como yo, pero con un corazón que no cabía en su pecho. Ella siempre veía lo mejor en todos, especialmente en nuestros hijos. Cuando empecé a notar ciertos cambios en Javier, cuando empezó a preguntar demasiado sobre nuestras finanzas, sobre testamentos y herencias, Marta me decía que me preocupaba demasiado. Es nuestro hijo Fernando, me decía. Solo quiere asegurarse de que estemos bien cuidados en nuestra vejez. Pero yo veía algo más. Veía cómo Patricia controlaba cada conversación familiar, cómo desviaba temas hacia el dinero, hacia propiedades. Veía cómo Javier había cambiado desde que se casó con ella, volviéndose más frío, más calculador. Hace 2 años, cuando Marta fue diagnosticada con insuficiencia cardíaca, todo empeoró. Javier y Patricia empezaron a visitarnos más seguido, pero no para pasar tiempo con nosotros. Revisaban la casa, hacían preguntas sobre escrituras, sobre cuentas bancarias. Marta estaba demasiado enferma para notarlo, pero yo sí lo veía todo. Mi esposa murió un martes de madrugada. Llevaba 3 meses batallando, entrando y saliendo del hospital. Yo dormía en una silla junto a su cama cada noche. Esa última noche ella apretó mi mano y me dijo: «Fernando, prométeme que cuidarás de ti mismo. No dejes que nadie te quite lo que tanto nos costó construir». No entendí entonces a qué se refería exactamente. Ahora encerrado en esa habitación mientras mi hijo planeaba mi ruina, sus palabras cobraron un nuevo significado. Éramos humildes, sí, pero honestos. Nunca le debimos nada a nadie. La casa donde criamos a nuestros hijos está en un barrio tranquilo de la ciudad, nada lujoso, pero es nuestra. También tenemos un pequeño departamento que rentamos para complementar nuestras pensiones. No somos ricos, pero tampoco pobres. Trabajamos toda la vida para tener esa seguridad. Y ahora mi hijo, el que yo cargué en brazos, el que ayudé con sus tareas, el que aplaudí en cada graduación, quería quitármelo todo, usando la muerte de su propia madre como excusa para llamarme loco, para encerrarme quién sabe dónde, para apropiarse de todo. Pero había algo que Javier no sabía. Algo que cambiaría todo este juego cruel que él creía estar ganando.
Era un domingo cualquiera hacía apenas 3 meses. El sol entraba por las ventanas de la cocina, iluminando los azulejos blancos que Marta tanto cuidaba. El olor del café recién hecho llenaba la casa mezclándose con el aroma del pan tostado. Era uno de esos domingos perfectos que habíamos compartido durante tantos años. Marta estaba más débil, sí. Los medicamentos la mantenían cansada, pero ese día había amanecido con energía. Se había levantado temprano e insistió en preparar el desayuno ella misma. La vi moverse por la cocina con esa gracia que nunca perdió a pesar de la enfermedad. Llevaba su bata azul favorita, la que yo le había regalado en nuestro aniversario número 40. Fernando me llamó desde la cocina. «Ven, siéntate conmigo». Había algo en su voz. Una urgencia suave, una determinación que me hizo dejar el periódico inmediatamente. Me senté frente a ella en nuestra pequeña mesa de madera, la misma donde habíamos desayunado miles de mañanas, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos planificado nuestra vida juntos. Ella tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos, delgados. Podía sentir cada hueso bajo su piel pálida, pero su mirada era firme, clara, más despierta de lo que la había visto en semanas. «Tenemos que hablar», dijo. No era una sugerencia, era una orden dicha con amor. «¿Qué pasa, mi amor, pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía que esto era importante. «Fernando, escúchame bien. No tengo mucho tiempo y necesito que entiendas algo». Hizo una pausa, respiró profundo. «He estado observando a Javier y a Patricia. Los he escuchado cuando creen que estoy dormida o demasiado medicada para prestar atención». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Qué has escuchado?» «Están esperando», dijo con una tristeza infinita en los ojos. «Esperando a que yo muera para poder controlarte, para hacerse con todo lo que hemos construido. Patricia ya ha consultado con abogados sobre cómo declararte incompetente. He oído sus llamadas telefónicas desde la habitación de huéspedes. Quise negarlo. Quise decirle que estaba confundida, que los medicamentos la hacían imaginar cosas. Pero no pude, porque en el fondo yo también lo había notado. Los comentarios sutiles de Patricia sobre casas de retiro, las preguntas de Javier sobre nuestras cuentas bancarias, la forma en que revisaban cada rincón de nuestra casa con ojos calculadores. «Marta, yo...» «Shh», me silenció apretando mi mano con la poca fuerza que le quedaba. «Ya sé que tú también lo has visto. Por eso hice algo. Hace 2 semanas, cuando dijiste que ibas al mercado, yo llamé a alguien. Me quedé inmóvil. Marta raramente actuaba sin consultarme primero. Éramos un equipo, siempre lo fuimos. Llamé al licenciado Morales». Continuó. «¿Te acuerdas de él? Fue alumno tuyo hace 30 años. Ahora es un abogado respetado especializado en derecho de familia y herencias». Claro que me acordaba de Ricardo Morales. Un chico brillante de familia humilde, que había llegado lejos gracias a su esfuerzo. Siempre me había agradecido por haberlo ayudado cuando más lo necesitaba. «Vino a vernos el martes pasado cuando saliste a tu cita médica», explicó Marta. Le conté todo. Las conversaciones que he escuchado, las actitudes de Javier y Patricia, los planes que están haciendo. Ricardo no se sorprendió tanto como yo esperaba. Me dijo que estos casos son más comunes de lo que pensamos. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi Marta, siempre tan confiada en la bondad de las personas, había tenido que enfrentar esta realidad cruel. Firmamos documentos, Fernando. Documentos que protegen todo lo que hemos construido. Tu casa, tus propiedades, tus cuentas. Todo está ahora bajo un fideicomiso especial que Ricardo administrará si algo me pasa. Nadie puede tocarlo sin tu consentimiento explícito y verificado ante notario. Pero Marta, los hijos, Carmen y Diego recibirán lo que les corresponde cuando sea el momento adecuado. Me interrumpió. Pero Javier no. No después de lo que está planeando hacernos. Ricardo tiene toda la documentación. Las grabaciones de las conversaciones que logré hacer, los correos electrónicos que Patricia dejó abiertos en su laptop cuando vino a visitarme, todo. Me quedé en silencio procesando cada palabra. Marta había hecho todo esto sola, enferma, débil, pero con una claridad mental impresionante. Ricardo vendrá a verte después de que yo... Su voz se quebró por primera vez. Después de que yo no esté, él sabrá qué hacer.
Pero necesito que me prometas algo, Fernando. Lo que sea, dije con lágrimas rodando por mis mejillas. No dejes que te destruyan. No dejes que conviertan tu dolor en su oportunidad. Eres un hombre bueno, honesto, inteligente. No permitas que te traten como si fueras un estorbo o un anciano senil. Prométemelo. Te lo prometo, susurré besando sus manos. Ese domingo por la tarde Javier y Patricia llegaron de visita. Los observé con nuevos ojos. Vi cómo Patricia examinaba los cuadros en las paredes. Tocaba los muebles como si ya fueran suyos. Vi cómo Javier preguntaba casualmente sobre papeles del notario sobre dónde guardábamos documentos importantes. Marta, acostada en el sofá, los miraba con una serenidad que yo no entendí entonces. Ahora sí. Ella ya había tomado todas las precauciones necesarias. Patricia se acercó a Marta acomodándole la manta con dulzura falsa. Suegra debe estar pensando en hacer su testamento pronto, ¿verdad? Es importante tener todo en orden. Marta sonrió. Una sonrisa suave pero con acero detrás. Ya está todo en orden, Patricia. No te preocupes. La cara de Patricia cambió por una fracción de segundo. Vi frustración, vi enojo. Esa noche Marta me confesó algo más. Patricia hizo esto antes. Su primer esposo era un hombre mayor viudo. Lo convenció de cambiar su testamento, alejó a sus hijos y cuando murió ella se quedó con todo. Por eso se acercó a Javier. Sabía que teníamos propiedades que habíamos ahorrado toda la vida. Sentí náuseas. Mi hijo había sido manipulado, pero también había elegido seguir ese camino. Los días siguientes fueron extraños. Marta me enseñó dónde estaban guardados los documentos. En una caja fuerte pequeña detrás de un cuadro en nuestro cuarto. Me dio la llave y me hizo memorizar la combinación. Cuando ya no esté van a intentar moverte. Van a hablar de residencias. No los dejes, Fernando. Tienes la mente clara. Pero no tuve tiempo de preparar mi corazón. 3 semanas después, Marta tuvo su ataque cardíaco severo. Pasó 2 semanas en el hospital. Javier y Patricia venían, pero yo notaba sus miradas. No miraban a Marta con amor. La miraban esperando, y entonces llegó esa madrugada del martes. La llamada. El viaje desesperado. El silencio final. Los 3 días entre su muerte y el funeral fueron un infierno. Javier tomó control inmediatamente. Yo estaba demasiado roto para discutir. Ahora, encerrado en esa habitación, entendía que Marta había tenido razón en todo. Cada advertencia, cada precaución, cada documento firmado. Mientras las lágrimas rodaban, recordé el día que Javier nació. Lo sostuve en mis brazos tan pequeño, tan vulnerable. Le prometí protegerlo siempre. Nunca imaginé que él no haría lo mismo por mí. Recordé cuando tenía 7 años y se cayó de la bicicleta. Corrió a mis brazos llorando y yo lo curé. Le puse las curitas, lo consolé. Ahora él me había empujado a una habitación como si yo fuera basura. Recordé cuando se graduó de la universidad. Trabajamos horas extras durante años para pagarle sus estudios. Ese día me abrazó y dijo, gracias, papá. Todo lo que soy es gracias a ti. Yo lloré de orgullo. ¿En qué momento todo cambió? Ya no importaba. Lo que sí importaba era lo que Marta me había advertido 2 días antes de su último ataque. Fernando, cuando yo muera van a actuar rápido. Van a usar tu dolor como debilidad. Pero tienes que mantenerte firme. Ricardo sabe qué hacer. Prométeme que no vas a firmar nada sin consultarlo. Se lo había prometido. Miré la habitación oscura. Cajas con velas viejas, libros de himnos desgastados, sillas rotas apiladas en una esquina. El polvo flotaba en el único rayo de luz que entraba por una ventana pequeña y sucia. Este era el respeto que mi hijo tenía por mí. Pero entonces recordé algo más, algo importante. Mi teléfono celular estaba en mi bolsillo. Javier había sido tan arrogante, tan seguro de su plan, que ni siquiera se había molestado en quitármelo. Saqué el teléfono con manos temblorosas. La pantalla se iluminó. Tenía señal, tenía batería. Y tenía el número de Ricardo Morales guardado con el nombre Dr. Rodríguez. Marta había pensado en todo. Antes de marcar, respiré profundo. Sequé mis lágrimas. Necesitaba tener la voz firme. Marqué. Sonó 2 veces. «¿Don Fernando?», contestó Ricardo. Estaba esperando su llamada. Marta te dijo que llamaría. Me dijo muchas cosas.
Me pidió que lo protegiera cuando ella ya no pudiera. Pausa. ¿Dónde está? Encerrado en la iglesia. Javier me sacó del funeral. Los escuché planeando declararme incompetente. Silencio. Luego Ricardo habló con calma profesional. Todo está preparado. Doña Marta me dio instrucciones claras. Tengo grabaciones, documentos, evidencia. Pero necesito que haga exactamente lo que le diré. Te escucho. Primero active la grabadora de su teléfono. A partir de ahora grabe cada conversación con Javier y Patricia. Cada palabra puede ser usada legalmente. Segundo, no firme absolutamente nada, no importa qué le digan. Tercero, cuando salga, actúe con normalidad. No les deje ver que sabe lo que están planeando. ¿Por qué? Porque necesitamos que sigan adelante con su plan. Necesitamos que se expongan completamente, si queremos asegurarnos de que nunca puedan volver a intentarlo. Necesitamos que cometan el error de mostrar sus verdaderas intenciones frente a testigos. Entendí. Marta no solo había planeado protegerme, había planeado una justicia completa. Y luego cuando intenten hacer su movimiento legal, yo apareceré con toda la documentación, con el fideicomiso que establece que usted está en plenas facultades mentales, certificado por 3 médicos diferentes, con las grabaciones de sus conversaciones conspirando. Con todo. Ricardo, dije, mi voz finalmente quebrándose. Gracias. Gracias por ayudar a Marta. Gracias por ayudarme. Don Fernando, usted me ayudó cuando más lo necesitaba. Me dio clases extras sin cobrarme cuando mi familia no podía pagar un tutor. Me prestó dinero para mis libros. Creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Esto no es solo trabajo, es un honor. Colgamos. Guardé el teléfono. Y por primera vez desde que me encerraron, sentí algo además de dolor. Sentí determinación. Marta había peleado por mí hasta su último aliento. Ahora me tocaba pelear por su memoria, por su legado, por la verdad. Escuché pasos acercándose. La llave girando. La puerta se abrió. Javier estaba ahí con expresión de falsa preocupación. Papá, perdona. Tuve que sacarte del funeral. Estabas muy alterado. La gente estaba preocupada. Lo miré a los ojos. Mi hijo. El niño que crié. El hombre que me había traicionado. Estoy bien, Javier, dije con calma. Solo necesitaba un momento. Activé discretamente la grabadora en mi bolsillo. Que comenzara el juego. Esta vez yo conocía las reglas. Y gracias a Marta yo tenía todas las cartas ganadoras. Salí de aquella habitación con las piernas temblorosas, pero con la mente más clara que nunca. Javier caminaba a mi lado, su mano en mi hombro, en un gesto que pretendía ser protector, pero que ahora solo me parecía posesivo. La grabadora en mi bolsillo estaba activa. Cada palabra quedaría registrada. Bajamos las escaleras. Podía escuchar el murmullo de la gente en la iglesia. El funeral había continuado sin mí, sin el esposo de la difunta. La humillación debería haberme destrozado, pero en cambio sentí una extraña calma. Sabía lo que tenía que hacer. «Papá», dijo Javier con voz suave, casi cariñosa. «Creo que deberíamos hablar después de la ceremonia. Patricia y yo hemos estado pensando en tu futuro, en cómo cuidarte mejor ahora que mamá no está». Ahí estaba. Ni siquiera había esperado un día completo después del funeral. La codicia no tiene paciencia. «Claro, hijo», respondí manteniendo mi voz débil quebrada. «No sé qué haría sin ustedes». Lo vi sonreír. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Una sonrisa de victoria anticipada. Entramos a la iglesia por la puerta lateral. La gente giró a verme. Vi rostros de preocupación, de confusión. La señora Ramírez, nuestra vecina de 30 años, me miró con lágrimas en los ojos. El profesor González, mi antiguo colega, frunció el ceño al ver a Javier sujetándome como si yo fuera un inválido. Me senté en la primera banca. El ataúd de Marta estaba frente a mí cubierto de flores blancas, sus favoritas, lirios y rosas blancas. Pero yo no había elegido esas flores. Javier lo había hecho. Todo había sido decisión de Javier. El padre Andrés continuó con la ceremonia. Habló de Marta como la conoció, generosa, amorosa, dedicada a su familia. Cada palabra era una puñalada en mi corazón.
No por el dolor de su pérdida, que era inmenso, sino porque mi propio hijo había convertido este momento sagrado en parte de su estrategia. Patricia estaba sentada al otro lado de Javier. La observé discretamente. Tenía el teléfono en la mano escribiendo mensajes constantemente. ¿Con quién se comunicaba durante el funeral de su suegra? Con el abogado que mencionaron. Con alguien más involucrado en su plan. Cuando llegó el momento de los testimonios, Carmen se levantó, mi hija que había volado desde Barcelona apenas ayer, con los ojos hinchados de tanto llorar. Habló de su madre con una voz entrecortada, compartiendo recuerdos de su infancia. Cuando terminó, me buscó con la mirada. Había algo en sus ojos. Preocupación. Tal vez sospecha. Diego, mi hijo menor, no pudo levantarse a hablar. Estaba destrozado. Él había sido el más cercano a Marta en los últimos años. Venía a visitarnos cada semana, nos ayudaba con las compras, se quedaba a cenar. Él no sabía lo que Javier estaba planeando. O al menos eso creía yo. Javier se levantó para hablar. Se acercó al atril con pasos seguros, con la postura de alguien que tiene el control. Mi madre. Comenzó y yo tuve que contener una mueca. Fue una mujer extraordinaria. Nos enseñó el valor del trabajo, del sacrificio de la familia. Hizo una pausa dramática. En sus últimos meses, mientras luchaba contra su enfermedad, me confió sus preocupaciones. Estaba preocupada por mi padre, por su capacidad de cuidarse solo a su edad, por su memoria que últimamente se detuvo, dejando la frase en el aire. La gente murmuró. Yo apreté los puños. ¿Qué estaba haciendo? Estaba sembrando la semilla de la duda frente a todos. Estaba construyendo su narrativa públicamente. Mamá me pidió que cuidara de papá, continuó Javier, que me asegurara de que estuviera bien atendido, que no le faltara nada, que no tomara decisiones importantes sin ayuda. Y yo le prometí que lo haría, que honraría su último deseo. Era brillante. Cruel, pero brillante. Estaba usando el funeral de su madre para justificar lo que venía después. Para que cuando tratara de declararme incompetente, todos recordaran este momento. Todos recordarían que él estaba cumpliendo el último deseo de Marta. Pero Marta nunca le había dicho eso. Lo que sí le dijo, lo que yo ahora sabía, era muy diferente. La ceremonia terminó. Llegó el momento de ir al cementerio. Javier insistió en que viajara con él y Patricia en su auto. Yo sabía por qué. Querían tenerme aislado, controlado. Querían evitar que hablara con Carmen o con Diego sin supervisión. En el auto, Patricia se giró desde el asiento delantero. Papá Fernando, dijo con esa voz melosa que había perfeccionado. Después del entierro, ¿por qué no vienes a nuestra casa? Hemos preparado la habitación de huéspedes para ti. Pensamos que no deberías estar solo en la casa esta noche. Debe ser muy difícil sin Marta. Ahí estaba la trampa. Si aceptaba ir a su casa, sería más difícil salir. Podrían controlar mis comunicaciones, mis movimientos. Podrían presentar esto como evidencia de que yo necesitaba cuidados constantes. Es muy amable de su parte, dije lentamente. Pero creo que necesito estar en mi casa, entre las cosas de Marta, sus recuerdos. Vi cómo Patricia apretó la mandíbula. Javier me miró por el espejo retrovisor. Papá, no creo que sea buena idea. La casa está llena de recuerdos. Podría ser muy doloroso. Además, ¿y si necesitas algo en medio de la noche? ¿Y si tienes una emergencia? Tengo teléfono, respondí. Puedo llamarlo si necesito algo. Pero papá... ¿Javier? Dije con más firmeza de la que había mostrado en días. Necesito estar en mi casa. Es donde viví con tu madre durante 40 años. Es donde quiero estar esta noche. El silencio en el auto fue tenso. Patricia y Javier intercambiaron una mirada. Yo había resistido su primer intento de control, y no les había gustado. El cementerio estaba en las afueras de la ciudad. Un lugar tranquilo con árboles antiguos y lápidas que databan de hace más de un siglo. Marta y yo habíamos comprado nuestros espacios aquí hace 10 años. Lado a lado. Para siempre. Mientras bajaban el ataúd, mientras el padre Andrés decía las últimas oraciones, me permití llorar. Lloré por Marta, por los años que no tendríamos, por las mañanas, sin su café, por las noches, sin su voz.
Lloré por la familia que pensé que teníamos y que ahora descubría que era una ilusión. Carmen se acercó a mí y me abrazó. Papá susurró en mi oído. Algo no está bien. Javier ha estado actuando muy extraño. No me deja hablar contigo a solas. No era mi imaginación entonces. Carmen también lo había notado. Lo sé, hija, susurré de vuelta. Pero necesito que confíes en mí. Todo va a estar bien. Ella se separó mirándome con ojos interrogantes. Pero antes de que pudiera decir algo más, Patricia se interpuso entre nosotros. Carmen, querida, ¿podrías ayudarme con las flores? Hay que distribuirlas. Era una excusa, una forma de separarnos. Carmen lo sabía, yo lo sabía. Pero ella sintió y se alejó no sin antes darme una última mirada de preocupación. Diego se acercó después. Mi hijo menor con su cabello largo y su chaqueta de cuero. Tan diferente a Javier. Tan genuino. Viejo, me dijo usando el apodo cariñoso que tenía para mí. ¿Estás bien? Javier me dijo que te desmayaste en la iglesia. Que tuvieron que llevarte a una habitación. Así era como lo estaban contando. Yo no fui encerrado. Me desmayé. Necesité ayuda médica. La narrativa se estaba construyendo palabra por palabra, mentira por mentira. Estoy bien, hijo, dije. Solo fue el shock, ya sabes, perder a tu madre. Seguro porque si necesitas algo, lo que sea, solo dímelo. Puedo quedarme contigo unos días. Cancelar mis conciertos. Diego era músico. Tocaba guitarra en bares y pequeños eventos. No ganaba mucho, pero era feliz. Y nunca me había pedido dinero. Nunca había mostrado interés en las propiedades o en herencias. Él solo quería tocar su música y vivir su vida. No te preocupes, le dije. Vuelve a tus conciertos. Pero ven a visitarme pronto, ¿sí? Él asintió, me abrazó fuerte y se alejó. La ceremonia terminó. La gente comenzó a dispersarse. Algunos se acercaron a darme el pésame, a compartir alguna anécdota sobre Marta. Yo asentía, agradecía, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba observando cómo Javier y Patricia hablaban con un hombre que no reconocí. Un hombre de traje elegante, maletín en mano, que tomaba notas en una tablet. Sería el abogado, el que tenía los papeles listos. Después de unos minutos, el hombre se fue. Javier se acercó a mí de nuevo. Papá, hay algo que necesitamos discutir. Hoy. No puede esperar. ¿Qué es tan urgente, hijo? Mamá dejó algunas deudas, del hospital, de los tratamientos, y hay decisiones que tomar sobre la casa, sobre las cuentas. Patricia y yo hemos consultado con un abogado y él dice que lo mejor sería que tú... Javier vaciló. Estábamos todavía en el cementerio con gente alrededor. No podía decirlo abiertamente aquí. No todavía. Que hablemos. En privado. Esta tarde. En tu casa o en la nuestra, como prefieras. En mi casa, dije firmemente. A las 6. Así tengo tiempo de descansar un poco. No quería darles más tiempo. No quería darles la oportunidad de preparar más trampas. Pero tampoco podía parecer demasiado ansioso. Tenía que seguir actuando como el viudo destrozado, confundido, vulnerable. Perfecto, dijo Javier, a las 6. Regresé a casa en el auto de Diego. Él insistió en llevarme, preocupado por mi estado. Durante el trayecto estuvo callado, respetando mi dolor. Cuando llegamos a la casa me ayudó a bajar. ¿Seguro que no quieres que me quede?, preguntó. Seguro, hijo. Necesito estar solo un rato. Procesar todo esto. Él me abrazó de nuevo y se fue. Entré a la casa. El silencio era abrumador. La casa donde Marta y yo habíamos construido nuestra vida, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos envejecido juntos. Ahora estaba vacía, fría. Me senté en nuestro sofá. El mismo sofá donde Marta se había acostado ese domingo 3 meses atrás, cuando me reveló todo. El mismo sofá donde habíamos visto 1000 películas, donde habíamos discutido el futuro de nuestros hijos, donde nos habíamos quedado dormidos, abrazados en tantas ocasiones. Miré el reloj. Eran las 2 de la tarde. Tenía 4 horas antes de que Javier y Patricia llegaran. 4 horas para prepararme.
Fui al cuarto. Detrás del cuadro que mostraba una escena campestre, estaba la pequeña caja fuerte que Marta me había mostrado. Giré la combinación. Se abrió con un clic suave. Adentro estaba todo. Los documentos del fideicomiso, las grabaciones que Marta había hecho, los correos electrónicos impresos, las notas del abogado Ricardo. Y una carta. Una carta con mi nombre escrito en la letra de Marta. Con manos temblorosas abrí el sobre. Mi querido Fernando, comenzaba. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte. Perdóname por no poder estar a tu lado en lo que viene. Pero confío en ti. Confío en tu fuerza, en tu inteligencia, en tu bondad. No dejes que Javier y Patricia te destruyan. No dejes que conviertan nuestro legado en su botín. Pelea, mi amor. Pelea como yo habría peleado. Y recuerda que siempre, siempre te amaré. Tuya por toda la eternidad, Marta. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolsillo junto al teléfono con la grabadora activa. Llamé a Ricardo. «Don Fernando», contestó inmediatamente. «¿Cómo estuvo el funeral?» Javier usó su testimonio para sembrar la idea de que estoy perdiendo la cabeza. Y ahora viene a mi casa a las 6. Dice que tenemos que hablar de deudas y decisiones. Perfecto, dijo Ricardo con calma. Así que van a hacer su movimiento hoy. Más rápido de lo que pensé, pero mejor. Menos tiempo tienen de prepararse, más errores cometerán. ¿Qué hago? Escuche con atención, dijo Ricardo. Grabe todo. No firme nada, no importa qué le digan. Ni siquiera un papel que diga, he recibido una copia. Nada. Si insisten mucho, dígales que quiere consultar con su propio abogado primero. ¿Qué es lo que Marta habría querido? Y si se enojan, déjelos. Necesito que pierdan los estribos. Necesito que muestren su verdadera cara. ¿Puede hacer eso? Puedo intentarlo. Don Fernando, usted fue director de escuela durante 20 años. Manejó estudiantes difíciles, padres complicados, situaciones imposibles. Esto no es diferente. Solo que ahora los estudiantes difíciles son su hijo y su nuera. Tenía razón. Yo podía hacer esto. Estaré bien, dije con más convicción. Yo estaré cerca, a 2 cuadras de su casa en mi auto. Si me necesita, llámeme. Puedo estar ahí en 2 minutos. Pero trate de manejar la situación. Trate de que se expongan. Colgamos. Me preparé un café. Marta siempre decía que yo hacía el mejor café. Ahora tendría que aprender a hacerlo solo para mí. Mientras bebía pensé en todo lo que había pasado. En cómo había llegado a este punto. Mi hijo, mi primogénito, planeando robarme. Manipulándome en el funeral de su madre. Usando mi dolor como arma. ¿Dónde me había equivocado como padre? ¿En qué momento Javier había perdido su brújula moral? O tal vez nunca la tuvo. Tal vez yo había estado tan cegado por el amor paternal que no vi las señales. Las pequeñas crueldades de su infancia. La forma en que siempre quería más que los otros niños. La envidia que mostraba cuando sus amigos tenían cosas que él no tenía. Marta las había visto. Marta siempre fue más perceptiva que yo. Pero yo había insistido en ver lo mejor en él. En creer que maduraría, que cambiaría. El reloj marcó las 5, 1 hora más. Me cambié de ropa. Me puse una camisa limpia, pantalones cómodos. Me peiné. Me vi al espejo. Un hombre de 74 años me devolvió la mirada. Cansado, sí. Triste, absolutamente. Pero no derrotado. No todavía. Revisé que la grabadora del teléfono estuviera funcionando. Lo estaba. Revisé que Ricardo estuviera en posición. Lo estaba. Revisé los documentos en la caja fuerte. Todos seguían ahí. A las 6 en punto sonó el timbre. Era la hora. Abrí la puerta. Javier y Patricia estaban ahí. Él llevaba un maletín. Ella tenía una carpeta bajo el brazo. Detrás de ellos vi un auto estacionado. El mismo hombre del cementerio estaba dentro esperando. «Hola, papá», dijo Javier con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Podemos pasar?» «Claro», dije haciéndome a un lado. «Pasen». Entraron a la casa. A mi casa. La casa que Marta y yo habíamos construido.
Y mientras cerraba la puerta detrás de ellos, activé la grabadora en mi bolsillo. Que comenzara la guerra. Se sentaron en la sala, Patricia en el sillón individual, Javier en el sofá junto a mí, demasiado cerca. Puso el maletín sobre la mesa de centro y lo abrió con movimientos precisos ensayados. Papá, comenzó con voz suave, sabemos que este es un momento muy difícil. Por eso queremos ayudarte con todos estos asuntos legales y financieros. No queremos que te preocupes por nada. Patricia asintió sacando papeles de su carpeta. Hemos estado revisando las finanzas familiares, dijo ella. Y bueno, hay algunas cosas preocupantes. ¿Preocupantes? Pregunté dejando que mi voz sonara confundida. Los gastos médicos de mamá fueron muy altos, continuó Javier. El seguro no cubrió todo. Hay una deuda considerable con el hospital. Pero yo pagué todo, dije. Saqué dinero de los ahorros. Me aseguré de que todo estuviera cubierto. Eso es parte del problema, papá, dijo Patricia inclinándose hacia adelante. Has estado haciendo pagos grandes sin consultar con nadie. Sin un plan. Y eso nos preocupa. ¿Por qué debería consultarlo con alguien? Es mi dinero, los ahorros de Marta y míos. Javier suspiró como si estuviera tratando de explicarle algo difícil a un niño. Papá, a tu edad, estas decisiones financieras importantes no deberían tomarse solo. ¿Y si cometes un error? ¿Y si alguien te engaña? Hay muchos estafadores que se aprovechan de personas mayores. Ahí estaba. La semilla que había plantado en el funeral estaba creciendo. Yo era una persona mayor, que no podía tomar decisiones, que necesitaba protección. Protección de ellos, por supuesto. No he cometido ningún error, dije firmemente. He manejado nuestras finanzas durante 50 años. Con mamá, señaló Patricia. Pero ahora mamá no está, y seamos honestos, ella era la que realmente llevaba las cuentas, ¿verdad? Era mentira. Yo había sido maestro de matemáticas. Yo había manejado nuestras inversiones, nuestros ahorros. Pero Marta había dejado que Patricia creyera eso. Había sido parte de su estrategia para que subestimaran mi capacidad. Marta era muy organizada, sí, admití. Exacto, dijo Javier sacando un documento del maletín. Por eso hemos preparado esto. Es un poder notarial. Básicamente me autoriza a ayudarte con las decisiones financieras, a pagar las cuentas, a manejar las propiedades. Tú no tendrías que preocuparte por nada, solo vivir tranquilo. Me entregó el documento. Lo tomé con manos que hice temblar ligeramente. Lo miré pasando las páginas lentamente. Era exactamente lo que Ricardo había predicho. Un poder notarial amplio que le daría a Javier control total sobre todo. No entiendo muy bien estos términos legales, dije. Por eso trajimos a alguien que puede explicártelo, dijo Patricia sacando su teléfono. Nuestro abogado está afuera. Puede entrar. ¿Su abogado? ¿No debería yo tener mi propio abogado para revisar esto? La expresión de Javier cambió por un segundo. Un destello de irritación cruzó su rostro. Papá, este abogado es de confianza. Ha trabajado con nosotros durante meses. Conoce toda la situación financiera de la familia. Sería más eficiente si... Meses, lo interrumpí. Has estado trabajando con un abogado durante meses. Sobre nuestras finanzas. Mientras tu madre aún vivía... Silencio. Se había expuesto sin darse cuenta. Bueno, queríamos estar preparados, dijo Patricia rápidamente. Para cuando llegara este momento. Para poder ayudarte de inmediato. Qué considerados, dije sin poder ocultar completamente el sarcasmo en mi voz. Javier se levantó. Podía ver la tensión en sus hombros. Papá, esto no es tan complicado. Solo firma el documento. Es por tu bien. Es lo que mamá hubiera querido. ¿Cómo sabes lo que mamá hubiera querido? Ella me lo dijo. Insistió Javier, su voz subiendo de volumen. En sus últimas semanas, me hizo prometerle que cuidaría de ti, que me aseguraría de que estuvieras protegido. Protegido, repetí lentamente, o controlado. La máscara cayó. Por completo. Javier me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro. Frialdad pura. Desprecio casi. Mira, papá, seamos realistas. Tienes 74 años. Vives solo en una casa demasiado grande. Tu memoria no es lo que era.
Olvidaste la cita con el dentista la semana pasada. Dejaste la estufa encendida hace 2 semanas. Llamaste a Carmen 3 veces en un día preguntando lo mismo. Cada palabra era una mentira. Yo no había olvidado ninguna cita. Nunca había dejado la estufa encendida. Y había llamado a Carmen 3 veces porque ella me había pedido que la llamara cuando tuviera noticias del médico de Marta, pero él lo estaba documentando, construyendo un expediente de incidentes que probarían mi supuesta incapacidad. No recuerdo eso, dije, y era verdad. Exactamente, dijo Patricia triunfante. No lo recuerdas. Ese es el problema. Por eso necesitas ayuda. Por eso necesitas que Javier tome las decisiones importantes. Me quedé callado. Dejé que el silencio se extendiera. Los observé. Vi cómo se miraban entre ellos creyendo que me tenían acorralado. ¿Y si no firmo?, pregunté finalmente. La pregunta los tomó por sorpresa. ¿Qué?, dijo Javier. ¿Qué pasa si no firmo este documento? Si quiero pensarlo más. Si quiero consultarlo con mi propio abogado. La mandíbula de Javier se tensó. Patricia se levantó acercándose a mí. Papá Fernando, no seas difícil. Esto es por tu bien. No confías en tu propio hijo. Confié en él, dije mirando directamente a Javier. Confié en él durante 74 años. Le di todo. Educación, amor, oportunidades. Y ahora el día del funeral de su madre viene a mi casa con papeles para quitarme el control de mi vida. No estamos quitándote nada, gritó Javier. Estamos protegiéndote. Protegiéndome. ¿Cómo me protegiste cuando me encerraste en esa habitación durante el funeral? Cuando me alejaste de la despedida de mi esposa. Te desmayaste, dijo Patricia. Necesitabas descansar. Mentira. Dije, mi voz ahora firme, clara. Me arrastraron. Me encerraron. Y los escuché. Los escuché planeando cómo declararme incompetente, cómo quedarse con la casa, con las propiedades, con todo. El silencio fue absoluto. Javier palideció. Patricia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Así es. Continué levantándome. Escuché cada palabra. Sobre el abogado que tiene los papeles listos. Sobre los testimonios médicos que necesitan. Sobre cómo con mamá, fuera del camino, sería más fácil. Papá, yo no... No me llames papá, dije, y mi voz se quebró. No porque estuviera actuando, sino porque el dolor era real. Un padre es alguien que cuida, que protege, que ama. Tú solo ves una herencia. Un botín. Javier se acercó intentando tomarme del brazo. Lo aparté. No me toques. Estás confundido, insistió Patricia. El dolor te está haciendo imaginar cosas. Imaginar, tengo grabaciones, tengo documentos, tengo evidencia de todo. Era un farol. Las grabaciones que tenía Marta no incluían la conversación de hoy. Pero necesitaba ver su reacción. Y la vi. Pánico puro en los ojos de Patricia. Miedo en los de Javier. Eso es imposible, dijo Patricia. Tú no sabes ni usar el teléfono para grabar. Error. Acababa de admitir que había algo que grabar. Que sus conversaciones no eran inocentes. Marta sabía, dije suavemente. Marta lo sabía todo y tomó precauciones. Javier se dejó caer en el sofá. Puso su cara entre sus manos. No puede ser, murmuró. Ella estaba demasiado enferma. No tenía la fuerza para proteger a su esposo del hijo que se había convertido en un extraño, terminé. Oh, sí. Tuvo toda la fuerza necesaria para eso. Patricia recogió los papeles bruscamente. Esto es ridículo. Fernando, estás claramente no en tus cabales. Cuando venga el juez, esto solo probará que necesitas un tutor legal. Pueden intentarlo, dije. Pueden llevarme a juicio. Pueden traer a sus médicos comprados, pero yo tengo mi propia evidencia, mi propio abogado. Y tengo la verdad. ¿Qué abogado?, escupió Javier. ¿Quién te está metiendo estas ideas en la cabeza? Carmen, Diego, porque ellos también van a perder si no cooperas. Así que esto es una amenaza ahora. Es la realidad, dijo Patricia. Si esto va a juicio, se va a gastar una fortuna en abogados. Una fortuna que saldrá de la herencia. Al final todos pierden. ¿Es eso lo que quieres? Destruir lo que tu esposa y tú construyeron solo por terquedad. Era buena.
muy buena, girando la situación para hacer que yo pareciera el villano. El anciano terco que estaba destruyendo a su propia familia, lo que Marta y yo construimos. Dije lentamente. Fue una vida, una familia, valores. Y si hay que gastar hasta el último peso para defender esos valores, para asegurarme de que nuestra hija y nuestro hijo menor reciban lo que les corresponde, justamente entonces eso haré. Javier se levantó de golpe. Estaba rojo de ira. ¿Sabes qué, papá? Estás solo. Estás viejo. Y te vas a morir pronto. Y cuando eso pase, cuando no tengas a nadie que te cuide, cuando estés en un hospital sin visitas, sin nadie que se preocupe, vas a recordar este día. Vas a recordar que tuviste la oportunidad de tener a tu familia cerca y la desperdiciaste. Las palabras dolieron, más de lo que quería admitir. Pero no retrocedí. Si mi familia son personas que esperan mi muerte para beneficiarse, entonces prefiero estar solo. Patricia agarró a Javier del brazo. Vámonos. Esto es inútil. Claramente está senil. Dejemos que el abogado maneje esto legalmente. Recogieron sus cosas. Caminaron hacia la puerta. Pero antes de salir, Javier se giró. Esto no ha terminado, dijo. Voy a pelear por lo que es mío. Por lo que mamá hubiera querido que yo tuviera. Tu madre, dije, no te dejó nada. Y ahora entiendes por qué. Su rostro se retorció en una mueca de odio. Puro odio hacia mí. Hacia el padre que lo había amado incondicionalmente durante más de 40 años. Salieron. La puerta se cerró con un golpe. Los escuché discutir afuera, sus voces elevadas. Luego el sonido del auto arrancando, alejándose. Me dejé caer en el sofá. Las piernas no me sostenían más. Las manos me temblaban. No de miedo. De rabia. De dolor. De la terrible certeza de que mi hijo, mi primogénito, realmente me odiaba. Las lágrimas vinieron entonces. No las lágrimas controladas del funeral, sino sollozos profundos desgarradores. Lloré por Marta por no tenerla aquí para sostenerme. Lloré por Javier, por el niño que fue y el hombre en que se convirtió. Lloré por mí mismo por tener que enfrentar esto solo. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Entonces sonó el timbre. Limpié mi rostro rápidamente. Habían vuelto. Abrí la puerta con precaución. Era Ricardo. Con un maletín y una expresión de preocupación. Don Fernando dijo. Los vi irse. Está bien, pasó algo. Pasó todo, dije haciéndolo pasar. Dijeron todo. Amenazaron todo. Y creo que la grabación lo capturó todo. Ricardo entró. Cerré la puerta. Y por primera vez en todo el día sentí que tal vez, solo tal vez tendría la fuerza para seguir adelante. Ricardo se sentó frente a mí, abrió su maletín y sacó una laptop. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras conectaba mi teléfono. La grabación está aquí, dijo después de unos minutos. Todo quedó registrado, desde que entraron hasta que se fueron. Es suficiente, es más que suficiente, don Fernando. Esto es oro legal. Amenazas, admisiones de conspiración, intento de manipulación. Un juez verá esto y desestimará cualquier petición que hagan. Me recosté en el sofá sintiendo cómo la tensión abandonaba mis hombros, pero Ricardo no había terminado. Pero hay algo más que necesitamos hacer, continuó. Algo que doña Marta planeó específicamente para este momento. ¿Qué es? Ricardo sacó una carpeta gruesa de su maletín. La abrió sobre la mesa de centro. Adentro había documentos, fotografías, estados de cuenta bancarios. Doña Marta no solo me contrató para proteger sus bienes, me contrató para investigar. Y lo que encontré, bueno, cambia todo. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué encontraste? Patricia Moreno no es quien dice ser. Bueno, ese es su nombre, pero su historia está llena de agujeros. Sacó una fotografía. Este es su primer esposo, Roberto Salinas. Murió hace 6 años. La fotografía mostraba a un hombre mayor de unos 65 años, sonriendo junto a una Patricia más joven. Ya me habían contado sobre él, dije. Marta me dijo que Patricia lo había manipulado. Es peor que eso, don Fernando. Mucho peor. Ricardo sacó más documentos. Roberto tenía 3 hijos de su primer matrimonio. Cuando conoció a Patricia, llevaba 2 años viudo. Ella tenía 32.
Él 64. Una diferencia considerable. ¿Sí? Se casaron después de 6 meses de noviazgo. Los hijos de Roberto se opusieron, por supuesto. Pero él estaba enamorado. O eso creía. Ricardo pasó más páginas. 18 meses después del matrimonio, Roberto cambió su testamento. Dejó todo a Patricia. Sus hijos quedaron completamente desheredados. Eso no es ilegal, dije, aunque me revolvía el estómago. No, pero esto sí lo es. Sacó un documento médico. Roberto murió de una sobredosis de sus medicamentos para el corazón. El informe forense dice que fue accidental, que él estaba confundido, que tomó demasiadas pastillas por error. Pero tú no lo crees. Los hijos de Roberto tampoco lo creyeron. Contrataron un investigador privado. Encontraron cosas interesantes. Transferencias bancarias grandes justo antes de su muerte. Cambios en su póliza de seguros. Y testimonios de vecinos que escucharon discusiones fuertes. ¿Y por qué no hubo cargos? Porque el investigador no encontró evidencia directa. Y Patricia es inteligente, muy inteligente. Dejó todo documentado como si Roberto estuviera perdiendo la cabeza. Grabaciones de él confundido, reportes médicos de olvidos, testimonios de que necesitaba supervisión constante. La sangre se me heló. Era exactamente lo que estaban intentando hacer conmigo. Es su método, continué. Su patrón. Encuentra hombres mayores con dinero. Se casa con ellos. Los aísla de sus familias. Los hace parecer incompetentes. Y luego heredan todo, terminó Ricardo. Después de la muerte de Roberto, Patricia se mudó. Cambió de ciudad, comenzó de nuevo. Y ahí fue donde conoció a Javier. Saqué otra fotografía. Javier y Patricia, en lo que parecía ser una galería de arte o un evento social. Esto fue hace 4 años. Javier acababa de divorciarse de su primera esposa. Estaba vulnerable. Y Patricia vio una oportunidad. Mi hijo, dije lentamente. ¿Es otra víctima? ¿O es un cómplice? Esa es la pregunta que doña Marta también se hizo. Y por eso me pidió que investigara más. Ricardo sacó más documentos. Al principio creo que Javier era genuino. Los primeros correos electrónicos entre ellos hablan de amor, de construir una vida juntos. Pero luego, ¿qué? Luego Patricia empezó a preguntarle sobre su familia, sobre propiedades, sobre ahorros. Y las respuestas de Javier cambiaron, se volvieron más calculadoras. Ricardo me mostró impresiones de correos electrónicos. Los leí con creciente horror. Patricia. Tu papá tiene plan para su retiro. Ha pensado en una residencia. Javier, no que yo sepa, él y mamá quieren quedarse en su casa. Patricia, eso no es práctico. Una casa tan grande para 2 personas mayores. ¿Qué pasa si uno de ellos cae? Si tienen una emergencia. Javier nunca lo había pensado así. Patricia, deberías. Eres su hijo. Es tu responsabilidad asegurarte de que estén bien cuidados. Y eso incluye manejar sus finanzas si ellos no pueden. Los correos continuaban. Mes tras mes. Patricia sembrando ideas. Javier absorbiéndolas. Tu madre vio estos correos, dijo Ricardo. Patricia dejó su laptop abierta un día cuando vino a visitar. Doña Marta tomó fotos con su teléfono. Mi Marta, susurré. Incluso enferma estaba protegiéndome. Hay más, continuó Ricardo. Hace 3 meses, cuando doña Marta empeoró, Patricia y Javier comenzaron a reunirse con el abogado que vieron hoy. Se llama Marcos Ruiz. No es exactamente ético. ¿Qué tesis te gusta? Ha sido suspendido 2 veces por prácticas cuestionables. Se especializa en casos de tutela y poder notarial. Ayuda a familias a declarar a sus parientes incompetentes, incluso cuando no lo son realmente. Eso es criminal. Sí, pero difícil de probar. Él siempre tiene sus documentos en orden. Médicos que certifican lo que él necesita. Testigos que dicen lo correcto. Entonces, ¿cómo lo detenemos? Ricardo sonrió. Una sonrisa que no era exactamente alegre, sino más bien de satisfacción profesional. Porque yo también tengo médicos, 3 de ellos. Los mejores neuropsicólogos de la ciudad.
Doña Marta los contactó hace 2 meses. Usted fue evaluado. ¿Lo recuerda? Lo recordé vagamente. Marta G. había dicho que eran chequeos de rutina, que el seguro los cubría. Esos no eran chequeos de rutina. Eran evaluaciones completas de capacidad mental. Y los resultados son impecables. Usted tiene la mente más clara que muchos hombres de 50 años. Sacó los reportes. Páginas y páginas de evaluaciones, pruebas, conclusiones. Todo certificado notariado oficial. Esto es lo que presentaremos si Javier intenta declararlo incompetente. Junto con las grabaciones. Junto con la evidencia del patrón de Patricia. Junto con todo. ¿Y el fideicomiso? El fideicomiso está a prueba de balas. Doña Marta se aseguró de eso. Sus bienes están protegidos. Javier no puede tocarlos. Nadie puede excepto usted. Y cuando usted decida, Carmen y Diego recibirán sus partes. Pero Javier no recibe nada. Terminé. Exacto. Según el fideicomiso, cualquier heredero que intente declararlo incompetente o tomar control de sus bienes de manera fraudulenta queda automáticamente desheredado. Es una cláusula que doña Marta insistió en incluir. Me quedé en silencio procesando todo. Marta había visto todo esto venir. Había tomado cada precaución. Había planeado cada movimiento. Incluso enferma, incluso muriendo, había luchado por mí. Hay una cosa más, dijo Ricardo vacilante. Algo que doña Marta me pidió que le dijera solo si era absolutamente necesario. Y creo que ahora es el momento. ¿Qué es? Sacó un sobre. Era grueso, sellado. Tenía mi nombre escrito en la letra de Marta. Ella grabó esto, dijo Ricardo. Un video. 3 días antes de su último ataque cardíaco. Me hizo prometerle que se lo mostraría solo si Javier realmente intentaba hacer esto. Si realmente la traicionaba a ella y a usted. Mis manos temblaron al tomar el sobre. ¿Quiere verlo ahora? Preguntó Ricardo suavemente. Sí, susurré. Necesito verlo. Ricardo sacó una tablet de su maletín. Insertó una memoria USB. La pantalla se iluminó. Y ahí estaba ella. Mi Marta. En nuestra habitación sentada en la cama. Pálida, delgada, pero con los ojos claros. Firmes. Fernando. Comenzó y su voz me rompió el corazón. Si estás viendo esto es porque nuestro hijo hizo lo que más temía. Es porque Javier eligió el dinero sobre el amor. La avaricia sobre la familia. Hizo una pausa respirando con dificultad. Quiero que sepas que esto no es tu culpa. Tú fuiste un padre maravilloso. Le diste todo. Amor, educación, valores. Pero a veces la semilla de la maldad crece incluso en el mejor jardín. Y creo que Patricia regó esa semilla hasta convertirla en algo oscuro. Limpié las lágrimas que rodaban por mis mejillas. He dejado todo arreglado. Ricardo tiene instrucciones claras. Carmen y Diego están protegidos. Tú estás protegido. Y Javier. Javier tendrá que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Marta tosió. Fuera de cámara escuché a alguien preguntarle si estaba bien. Ella asintió. Fernando, mi amor, mi vida, necesito que hagas algo por mí. Necesito que no odies a nuestro hijo. Sé que es difícil, sé que te ha lastimado profundamente. Pero el odio solo te envenenará a ti. No puedo prometer eso. Díjese a la pantalla, aunque ella no podía oírme. Lo que sí quiero que hagas, continuó Marta, es vivir. Vive el tiempo que te queda con alegría. Viaja. Haz las cosas que siempre quisimos hacer pero pospusimos. Gasta el dinero en ti, en experiencias en vida. No lo guardes para una herencia que solo traerá más problemas. Sonrió. Esa sonrisa que había amado durante más de 40 años. Y si algún día lejano Javier viene a ti con arrepentimiento genuino, con un corazón cambiado, entonces escúchalo. Perdónalo si puedes. Pero nunca, nunca le des control sobre tu vida nuevamente. La pantalla se volvió negra. Me quedé sentado en silencio. Ricardo tampoco dijo nada, solo esperó. Finalmente hablé. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo Ricardo guardando la tablet. Esperamos. Javier y Patricia van a hacer su movimiento legal. Van a presentar una petición ante el juez para declararlo incompetente. Y cuando lo hagan, nosotros presentaremos nuestra evidencia. Toda ella. Y luego el juez verá la verdad.
Verá las grabaciones, los reportes médicos reales, la evidencia del patrón de Patricia. Y desestimará el caso. Además, probablemente reporte a Marcos Ruiz a la barra de abogados. Y Patricia. Los hijos de Roberto Salinas todavía quieren justicia. Les he enviado copias de lo que encontramos. Si pueden conectar los puntos, si pueden probar que su padre fue manipulado del mismo modo, bueno, Patricia podría enfrentar cargos. Era más de lo que había esperado. Mucho más. Doña Marta pensó en todo. Dijo Ricardo como si leyera mis pensamientos. Cada detalle, cada contingencia. Ella sabía que usted querría justicia, pero también sabía que usted necesitaría protección, y me hizo prometerle que le daría ambas. Ricardo, dije, no sé cómo agradecerte. Don Fernando, usted cambió mi vida cuando yo era un niño de 13 años que no podía pagar sus libros de texto. Me dio más que dinero. Me dio esperanza. Me dio un futuro. Esto no es un favor. Es una deuda de gratitud que nunca podré pagar completamente. Nos quedamos sentados un rato más, revisando documentos, planeando los siguientes pasos, preparándonos para lo que vendría. Cuando Ricardo finalmente se fue, eran casi las 10 de la noche. Me quedé solo en la casa otra vez, pero esta vez el silencio no me abrumó. Fui a la cocina. Preparé café. El mismo café que Marta amaba. Me senté en nuestra mesa en el mismo lugar donde ella me había revelado todo hace 3 meses. Y por primera vez desde su muerte sonreí, porque ahora sabía la verdad completa. Sabía que Marta no solo me había protegido. Me había armado. Me había dado todas las herramientas para ganar esta guerra. Y más importante, me había dado algo más. Me había dado permiso para vivir, para ser feliz, para no dejar que la traición de Javier definiera el resto de mi vida. Levanté mi taza de café en un brindis silencioso. Por ti, mi amor, por tu inteligencia, por tu fuerza, por protegerme incluso cuando ya no estabas aquí. Y en el silencio de la cocina casi pude escuchar su risa. Suave, cálida, eterna. Pasaron 6 meses desde aquella noche. 6 meses que cambiaron todo. Como Ricardo predijo, Javier y Patricia presentaron su petición ante el juez. 2 semanas después del funeral llegaron los documentos oficiales. Querían declararme legalmente incompetente. Querían nombrar a Javier como mi tutor legal. Querían control total. Pero cuando llegó la audiencia, cuando entramos a esa sala del juzgado, la expresión de confianza en el rostro de Javier se desvaneció rápidamente. Ricardo presentó todo. Las grabaciones de aquella tarde en mi casa, los reportes médicos de 3 neuropsicólogos, certificando mi capacidad mental plena, los documentos del fideicomiso que Marta había establecido, y algo que ni siquiera yo esperaba, testimonios de vecinos, de amigos, de mis antiguos colegas, todos declarando que yo estaba perfectamente lúcido. Pero lo que realmente cambió todo fue la evidencia sobre Patricia. Los archivos del caso de Roberto Salinas, las similitudes en el patrón, los correos electrónicos donde Patricia manipulaba a Javier. Todo presentado meticulosamente, profesionalmente, irrefutablemente. El juez escuchó durante 2 horas, luego pidió un receso de 20 minutos. Cuando regresó su rostro era severo. He revisado toda la evidencia presentada, dijo. Y debo decir que rara vez he visto un caso tan claro de intento de fraude y manipulación. Miró directamente a Javier y Patricia. La petición queda desestimada. El señor Fernando Sánchez está en plenas facultades mentales y tiene todo el derecho de manejar sus propios asuntos. Vi cómo Patricia palidecía, cómo Javier cerraba los ojos. Además, continuó el juez, estoy ordenando una investigación sobre las prácticas del licenciado Marcos Ruiz. Y recomiendo fuertemente que la Fiscalía revise el caso de Roberto Salinas a la luz de esta nueva evidencia. Fue la última vez que vi a Javier en persona. Salió de esa sala sin mirarme. Patricia lo siguió aferrándose a su brazo. Marcos Ruiz desapareció por otra puerta, probablemente ya llamando a su propio abogado. Carmen estaba conmigo ese día. También Diego. Cuando salimos del juzgado ambos me abrazaron. «Papá», dijo Carmen con lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho. Debí haber visto lo que Javier estaba haciendo».
No era tu responsabilidad verlo, le dije. Era mía, y tu madre lo vio por los dos. Los meses siguientes trajeron más revelaciones. La investigación sobre Patricia reveló cosas que ni Ricardo había encontrado. Otros 2 hombres mayores en otras ciudades. El mismo patrón, el mismo método. La fiscalía construyó un caso sólido. Patricia fue arrestada 3 meses después de la audiencia. Enfrenta múltiples cargos de fraude, manipulación y abuso financiero de ancianos. Los hijos de Roberto Salinas finalmente tendrán su justicia. Marcos Ruiz perdió su licencia. Está siendo investigado por docenas de casos similares. ¿Cuántas familias destruyó con sus prácticas? ¿Cuántos ancianos fueron despojados de su dignidad y sus bienes? ¿Y Javier? Javier desapareció. Se divorció de Patricia inmediatamente después de su arresto. Vendió su casa. Dejó la ciudad. Escuché por Carmen que se mudó a otra provincia, que está trabajando en una empresa pequeña, viviendo en un departamento modesto. No ha intentado contactarme. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una disculpa. Al principio esperaba que lo hiciera. Que apareciera en mi puerta con remordimiento genuino. Con lágrimas verdaderas. Diciendo que Patricia lo había manipulado, que él no era realmente así. Pero con el tiempo dejé de esperar. Porque las grabaciones no mentían. Las palabras que él dijo aquella tarde, el odio en sus ojos, la frialdad en su voz. Eso no fue manipulación de Patricia. Eso fue Javier mostrando quién realmente era. Carmen viene a visitarme cada mes. Trae a sus hijos, mis nietos. Pasamos tardes enteras cocinando las recetas de Marta, recordando historias, construyendo nuevos recuerdos. Ella recibió su parte de la herencia cuando cumplió los términos del fideicomiso. La usó sabiamente, invirtiendo en su negocio, en la educación de sus hijos. Diego viene cada semana. Todavía toca su guitarra en bares, pero ahora también da clases. Usa el dinero que le dejó su madre para abrir una pequeña escuela de música para niños de escasos recursos. Como tú hiciste por Ricardo, me dijo cuando abrió las puertas. Dar oportunidades a quien las necesita. En cuanto a mí, seguí el consejo de Marta. Vendí el departamento que rentábamos. No necesitaba esos ingresos adicionales y sinceramente no quería más propiedades que administrar. Usé ese dinero para viajar. Fui a todos los lugares que Marta y yo habíamos planeado visitar, pero siempre pospusimos. Visité París. Caminé por las calles donde ella siempre soñó caminar. Comí croissants en pequeños cafés. Tomé fotos frente a la Torre Eiffel y las puse junto a nuestra foto de bodas en mi sala. Fui a Machu Picchu. Subí esas escaleras antiguas sintiendo cada uno de mis 75 años, pero también sintiendo vivo. En la cima, con las nubes rodeándome, hablé con Marta. Le conté sobre la vista, sobre cómo tenía razón en todo, sobre cómo la extrañaba cada día. Regresé a la casa que compramos hace tantos años, pero ahora está llena de fotos nuevas, de aventuras, de vida, de prueba de que seguí su consejo. Contraté a la señora Ramírez, nuestra vecina, para que viniera 3 veces por semana. No porque la necesite para cuidarme, sino porque es buena compañía. Cocinamos juntos. Ella me cuenta chismes del barrio. Yo le cuento mis historias de viaje. A veces en las tardes jugamos cartas. También me uní a un grupo de lectura en la biblioteca local. Otros jubilados como yo, algunos viudos, algunos todavía casados. Nos reunimos cada jueves, discutimos libros, tomamos café, compartimos vidas. Estoy solo, sí, pero no estoy solitario. Hay una diferencia. Ricardo se convirtió en más que mi abogado. Es mi amigo. Viene a cenar una vez al mes. Me actualiza sobre los casos legales, aunque eso ya terminó. Pero principalmente viene porque le gusta. Porque, como él dice, yo soy la prueba de que la bondad existe. De que ayudar a otros regresa multiplicado. A veces en las noches, cuando la casa está silenciosa, saco el video de Marta. Lo veo. Escucho su voz, recuerdo su sonrisa, y le agradezco. Le agradezco por amarme, por protegerme, por ser más inteligente y valiente de lo que yo jamás fui, por darme no solo seguridad financiera, sino algo más importante, dignidad. Extraño a Javier, sí. Extraño al niño que fue, al joven lleno de promesas,
pero no extraño al hombre en que se convirtió. Y he aprendido a hacer las paces con eso. La vida me enseñó que la familia no siempre es sangre. A veces es la vecina que te hace compañía, el amigo que se toma el tiempo de visitarte, los nietos que corren a abrazarte, el hijo menor que nunca te falló. Tengo 75 años ahora. Mi cabello es completamente blanco. Mis manos tiemblan un poco más. Subo las escaleras más lentamente. Pero mi mente está clara. Mi corazón está en paz. Y mi dignidad está intacta. Esa fue la verdadera victoria. No el dinero salvado, no la herencia protegida, sino la capacidad de mirarme al espejo cada mañana y saber que mantuve mis valores. Que no dejé que la traición me convirtiera en alguien amargo. Que honré la memoria de Marta viviendo como ella quería que viviera. ¿Fue justo lo que pasó? No lo sé. La justicia es complicada. Javier perdió su herencia, pero también perdió a su familia. Patricia está en prisión, pero Javier está libre viviendo con las consecuencias de sus decisiones. Pero sé esto, la dignidad no tiene precio. El respeto propio no se mide en propiedades o cuentas bancarias. Y el amor verdadero como el que Marta y yo compartimos, trasciende incluso la muerte. Si mi historia te tocó el corazón, déjame un comentario contándome desde qué ciudad me estás escuchando. Me gustaría saber que estas palabras llegaron a alguien que tal vez las necesitaba oír. ¿Has vivido algo similar? ¿Has tenido que enfrentar traición familiar? No estás solo. No estás sola. Y quiero que sepas que hay salida, que hay justicia, que hay vida después del dolor. Comparte mi historia con alguien que creas que la necesita. Con ese padre o madre mayor que está siendo presionado por sus hijos. Con ese abuelo que siente que está perdiendo el control de su vida. Con cualquiera que necesite recordar que los ancianos no somos obstáculos. Somos personas. Con derechos. Con dignidad. Con valor. Mi consejo, después de todo lo vivido, es simple pero importante: protege lo tuyo con profesionales de confianza. Haz un testamento claro con un abogado que no tenga conexión con tu familia. Establece un fideicomiso si tienes bienes significativos. Y sobre todo, documenta todo. Graba conversaciones si sospechas algo. Guarda evidencia. La verdad siempre necesita pruebas. Pero más importante aún, no dejes que el miedo o la manipulación te roben tu capacidad de decidir. Tu edad no te hace incompetente. Tu dolor no te hace débil. Tu necesidad de compañía no te hace vulnerable. Eres valioso, mereces respeto, mereces amor genuino no fingido por interés. Y si tienes hijos, habla con ellos. Honestamente. Sobre tus deseos, tus planes, tu futuro. La comunicación clara previene muchos conflictos. Pero también protégete. Porque como aprendí a veces, la persona que menos esperas es la que más daño puede hacer. Gracias por escucharme. Por permitirme compartir mi historia. Por estar aquí al final de este relato que comenzó con el día más doloroso de mi vida y terminó con una lección que espero nunca olvidar. La dignidad no tiene edad. El amor verdadero no muere. Y la justicia, aunque a veces tarde, siempre encuentra su camino. Un abrazo fuerte desde mi ciudad, desde mi casa llena de recuerdos y nuevas aventuras desde el corazón de un hombre que aprendió que perder a alguien no siempre es perder, sino a veces liberarse. Fernando Sánchez, 75 años, sobreviviente, viajero, abuelo amigo. Y sobre todo el eterno esposo de Marta, la mujer que me salvó incluso después de partir.